Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa de entrevistas del boletín Punto de Equilibrio del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejos Portocarrero y hoy día vamos a hablar con César Guadalupe Mendizábal, investigador del CIUP y jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la UP. Bienvenido, César. Hola, buenas tardes, un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Antes de iniciar, recordarle al público que pueden dejarnos sus preguntas como comentarios y nosotros responderemos al final de la entrevista. Entonces, César, comencemos. Estamos en un contexto completamente inesperado hace tan solo 4 meses, ¿no? Somos uno de los países con el mayor número de casos de coronavirus en el mundo, acabamos de pasar los 200.000, y además el mayor exceso de muertes frente a un escenario normal, según una investigación de un diario inglés. Pensemos un poco acerca del resultado que tendrá el COVID-19 sobre la educación peruana. ¿Cómo crees, en líneas generales, que este impactará sobre la educación? A ver, déjame abordar esa pregunta desde dos puntos de vista, ¿no? Uno, cuando uno habla de educación, piensa en el sistema educativo formal y tal como lo conocemos, ese es un punto de vista. Y otro es cuando uno habla de educación, es acerca de qué aprendemos las personas. Y quisiera empezar por ahí, ¿no? En el año 1991 el Perú sufrió una epidemia de cólera. El Perú en el año 91 estaba quebrado, colapsado, institucionalmente destruido, y la verdad es que nos fue bastante bien. O sea, pudimos combatir, es una enfermedad distinta que se transmite de modo distinto, pero el Perú fue un caso de éxito en el combate del cólera. Hoy día, 30 años después de 20 años de crecimiento económico y de bonanza, nos va tan mal. Entonces hay que aprender algunas lecciones probablemente acerca de lo que no hemos hecho bien en estos 30 años. Si un país destruido como era el Perú del año 91, destruido por la violencia y destruido por la crisis, tuvo una mejor respuesta, ¿qué es lo que hemos hecho mal en estos años? Hay un aprendizaje como sociedad que es importante tener presente y que lo voy a dejar solo como pregunta para que todos reflexionemos sobre ello, porque la educación no es solo el sistema educativo, es fundamentalmente el aprendizaje que hacemos las personas y nuestras colectividades. En el sistema educativo evidentemente refleja, como en todas otras partes, todas estas deficiencias y todas estas cosas que no hemos hecho bien. Por ejemplo, nosotros teníamos en los años 60 y 70 un buen sistema de educación a distancia, que era un ejemplo en la región. Hoy día no lo tenemos, hemos tenido que improvisar una respuesta. ¿Por qué en los últimos 20 años no solo no hemos construido camas de cuidados intensivos, tampoco hemos construido cosas que nos permitan enfrentar situaciones como esta, ¿no? Entonces hay muchas cosas que aprender en términos de cómo organizar mejor nuestro sistema educativo, cómo llegar a quienes no llegamos. Si hacemos educación a través de la televisión podemos llegar a los hogares y no solo a estudiantes individuales. Y todas estas cosas las tenemos que aprender e incorporar. Y si hacemos las cosas bien, nuestro sistema educativo va a ser un sistema educativo que ya no tenga solamente escuelas, sino tenga espacios más grandes de aprendizaje que, digamos, donde no solamente estén personas y chicos en particular, chicos y chicas en particular, sino los hogares, los adultos, los que hacemos distintas cosas y tengamos espacios de reflexión para ser mejores como personas y mejores como país, ¿no? Exacto. Y no hay duda que el Perú no está preparado para enfrentar una crisis de ese tamaño, ¿no? La respuesta ha sido lenta. El gobierno ha tenido que dar métodos para que la educación inicial, primaria y secundaria llegue a todos los hogares, ¿no? En líneas generales, ¿crees que la estrategia del Ministerio de Educación cumple las necesidades de la población? ¿Y a quiénes crees que se está dejando de lado? A ver, la estrategia del Ministerio tiene una primera virtud, ¿ya? La primera virtud es que fue una estrategia de respuesta rápida, no fue una cosa que se demorase, se montó muy rápido. Se montó muy rápido, además entendiendo que había que hacer un sistema multicanal, es decir, utilizar tanto los materiales impresos que están distribuidos como materiales educativos en las escuelas, como la radio, la televisión y el acceso por medios digitales. Creo que eso es bueno en términos de la respuesta, ¿no? Ahora, una respuesta rápida evidentemente va a tener algunas falencias y algunos problemas, no solo porque uno se puede equivocar en producir algo, que eso es totalmente normal y subsanable, sino porque, digamos, por ejemplo, todo lo que es la apuesta de los últimos 20 años por medios digitales, se encuentra con que el acceso de las personas a la comunicación digital es un acceso muy limitado, muy inestable
digamos, hay una infraestructura de telecomunicaciones en el país que no soporta que tuvieran, digamos, en un escenario ideal tuviéramos 10 millones de estudiantes conectados simultáneamente a través de alguna plataforma. Nuestra infraestructura de comunicaciones no lo aguanta, ¿no? Entonces, eso era un riesgo, ¿no? El riesgo de poner todos los huevos en esa canasta se hubiera significado, y felizmente no se hizo, mucho más exclusión. ¿Dónde hay problemas? Donde, por ejemplo, hay lugares donde felizmente las comunidades están reaccionando y colaborando y retransmitiendo a través de radios comunitarias la programación, ¿no? Ahora bien, donde hay más dificultad probablemente es en la educación infantil, ¿no? La educación infantil es la que menos, digamos, mientras más chica la persona, probablemente menos apto este tipo de medios para poder hacer una experiencia educativa, y en realidad se requiere de otro tipo de trabajo. Y ahí es probablemente el lado más flaco de la estrategia, ¿no? Haber pensado en los estudiantes y no haber pensado en el lugar donde están los estudiantes, que son los hogares. Es decir, dirigirse al hogar como unidad y no dirigirse al estudiante individualmente, aprovechando además que estamos confinados, hubiera sido un poco más efectivo, sobre todo en el caso de los niños más chicos. Entonces, yo creo, y además existe el problema de que probablemente muchos padres valoren menos la educación infantil, y entonces sea ese uno de los lugares donde estemos perdiendo o no estemos subsanando las cosas o enfrentando las cosas de mejor manera. Eso igual habrá que verlo un poco más adelante, porque este momento es un poco prematuro también para evaluarlo. Tú has mencionado, por ejemplo, la educación a distancia que estuvo entre las décadas de los 50 y 60. También has mencionado que esta estrategia que está adoptando el Ministerio de Educación tiene virtudes y defectos, ¿no? ¿Crees, como mucha gente dice, que estos defectos están haciendo que se pierda, entre comillas, el año escolar? ¿Qué oportunidades de aprendizaje y cambios puede traer esta situación? Yo creo que mucho del reclamo acerca de la pérdida del año escolar obedece a una visión muy burocrática de la educación, ¿no? La gente piensa que la educación son determinada cantidad de horas que un niño pasa sentado en una silla en un aula, y en realidad la educación es lo que aprendemos las personas. Entonces, este año, de hecho, podría ser un año absolutamente espectacular en términos de aprendizaje si nos quitamos esa manera de plantearlo y planteamos otras cosas. Por ejemplo, ¿cuánto están aprendiendo las personas, o cuánto podrían estar aprendiendo las personas, o cuánto podríamos fomentar de aprendizaje en los hogares, simplemente por el hecho de reflexionar en estos tiempos de confinamiento acerca de cómo distribuimos las tareas de cuidado, las tareas de limpieza, las tareas domésticas en el hogar? Si todos los hogares peruanos estuviéramos en este momento reflexionando acerca de por qué es la hija la que tiene que cocinar y no es el hijo, o por qué es la madre la que tiene que hacer el cuidado del abuelo anciano y no el padre, toda esta discusión sobre el tema de género, digamos, sería una discusión irrelevante, porque en realidad estaríamos resolviendo el problema donde tenemos que resolverlo, en los estereotipos que inundan la vida familiar y que están a la base de la violencia intrafamiliar y muchos de los problemas que hay en el país. Entonces, si nosotros reflexionamos por ejemplo, sobre cosas como esa, que las tenemos a flor de piel hoy día, delante de nuestras narices hoy día, aprenderíamos cosas que probablemente a lo largo de 14 años de experiencia escolar no aprenderíamos mucho, porque académicamente podríamos tener un trabajo sobre ello, pero vivencialmente la señora que hace la limpieza en la casa es considerada una persona que hace un trabajo inferior al otro y es tratada con un estereotipo, con desprecio, etcétera, o la persona que cuida al abuelo. Entonces, creo que esas son las cosas que hay que hacer hoy día, reflexionar como hogares, reflexionar como familias, y si hacemos eso, sería un año más que perdido, muy bien ganado, ¿no? Pero nuevos, se supone quitar esta visión de no están yendo al colegio, no están haciendo las tareas, faltan las ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas se aprenden después viendo en YouTube, ¿no es cierto? Lo que no, digamos, eso se aprende, ¿ya? Lo que es más complicado de aprender tiene que ver con estas cosas más formativas y más profundas que una circunstancia como esta nos puede ilustrar. Si más chicos, más grandes en secundaria empiezan a reflexionar acerca de qué cosa hemos hecho mal como país en estos 30 años, también aprenderíamos muchísimo acerca del valor de la democracia y el valor de los principios y las formas de vivir, los principios de justicia, y no creer pues que el desarrollo es tener grifos más bonitos y cambiar de auto cada 2 o 3 años, ¿no es cierto? Eso no es el desarrollo, y eso creo que hoy día es clarísimo para el país.
¿Y en ese aprendizaje pueden ayudar el ministerio a las familias o guiarlas de alguna forma? Sin duda, o sea, es parte, pero no solo el ministerio, en realidad eso es parte de las políticas públicas, pero eso es la parte de la responsabilidad social que tenemos todos, es decir, eso es las cosas que debería estar reflexionándose en los programas de televisión. ¿Qué hicimos mal? Empieza la pandemia y el gobierno peruano hace toda la tarea, hace todas las recomendaciones, aplica todas las medidas y nos va mal. Eso no es porque las medidas no se tomaron en cuenta, probablemente haya habido algunos errores ahí. Eso es porque durante 30 años nos hemos equivocado profundamente en entender qué es el desarrollo. Recordaba que en el 2000, yo regresé al Perú el 2012, 2014, me encontré en algunas partes de Lima, bueno, algunas partes muy acotadas de Lima, una publicidad que hablaba de que el Perú para el Bicentenario sería un país desarrollado, y esto se presentaba como un micro convirtiéndose en un tren de alta velocidad. Bueno, si creemos que el desarrollo son cosas materiales que se compran y que mientras más plata hay, por ahí no va, ¿no? Desarrollo institucional, protección social, no hay ningún desarrollo posible pensando que 3/4 de los peruanos viven día a día, ¿no es cierto? Y están fuera del sistema bancario y están fuera del acceso a servicios de protección social. Entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Creo que hemos vivido la ficción y ese es el aprendizaje grande que no tiene que hacerlo el ministerio, ese aprendizaje que lo tenemos que hacer todos, y todos tenemos la responsabilidad de decir, el país que queremos, si es un país que tiene que tener más recursos, por supuesto que sí, porque no tenemos suficientes, pero que tiene que ser un país que construya vida institucional, que construya respeto, que destruya estereotipos, que reconozca la dignidad de las personas y crea una sociedad con libertad y justicia a la vez, ¿no? Exacto. Me gustaría regresar un poco sobre la forma en que están aprendiendo los alumnos ahora, y a pesar de la diversidad de canales por donde están aprendiendo, que ha habilitado el Ministerio de Educación, por ejemplo, no sabemos en realidad cuánto están aprendiendo, ¿no? ¿Tú crees que se hace necesaria una especie de examen masivo para determinar el grado de aprendizaje de cada quien en este año? No, por dos razones. La primera es porque las evaluaciones censales de aprendizaje de estudiantes arrojan muy mala información sobre los aprendizajes. Ya lo hemos estado haciendo mal desde el año 2007 con algunos grados. Los errores que esas pruebas tienen porque no están diseñadas para dar información individual son muy grandes. Y en realidad hemos hecho mucho daño al sistema en estos años con eso, y ahora estamos en una emergencia en realidad hay que priorizar que los chicos aprendan, aunque nos cueste trabajo y decir ya pues el próximo año averiguaremos cuánto aprendieron, no tenemos que aprenderlo hoy día desesperadamente, digamos. Creo que hay que subordinar las necesidades de información a las necesidades de las personas. Primero están las personas, y exámenes masivos del tipo de evaluaciones censales realmente ayudan poco, porque además difícilmente, si lo seguimos haciendo como lo hemos hecho estos años, van a capturar los aprendizajes más importantes de esta época. ¿O acaso las evaluaciones censales van a estar diseñadas pensando en cómo trabajaste los estereotipos de género en la distribución de tareas domésticas, o cómo manejaste tu reflexión acerca de el desarrollo en el país? No, le van a hacer la prueba de matemáticas, y por favor, o sea, creo que eso arroja en general poca información. Los operativos masivos además arrojan menos de lo que podría hacerse con operativos muestrales, y hoy día la prioridad no es quiero mi base de datos para ver qué pasó. Mi prioridad es atender a las personas y hacer que las personas puedan pasarlo. Digamos, si el próximo año las cosas están en mejores condiciones, podemos hacer una muy bonita evaluación, además pensándolo bien, muestral, al inicio del año escolar, y entonces vemos cuál es el punto de partida del año escolar para poder, digamos, ver cómo el 2020 y el 2021 se trabajan armonizadamente para subsanar las cosas que haya que subsanar, porque seguramente hay cosas que no han quedado muy bien. Exacto. Y entre, digamos, las personas que están aprendiendo no sabemos cuánto, y esta crisis que está envolviendo todo el panorama nacional, la economía, y que está dejando a muchas familias desempleadas, ¿crees que esto pueda generar que aumente la deserción escolar de alguna manera? ¿Qué cosas empatizarías que se deben hacer para evitar este posible resultado? Bueno, a mí me preocupa con relación a eso sobre todo dos cosas, ¿no? Una es lo que está pasando, o tres en realidad. Una, lo que está pasando con la educación infantil en general,
Creo que la educación inicial, el preescolar, puede ser una cosa donde padres en la situación de apremio opten por limitar gastos a ese nivel y retiren a sus chicos de la experiencia escolar, sobre todo más chicos. Y eso es muy problemático porque es una etapa clave del desarrollo de las personas y habíamos avanzado bastante en los últimos 10 años en acceso y servicios de educación inicial. Y ahí es donde yo tengo una preocupación particularmente grande. La segunda es la educación secundaria. La educación secundaria es una cosa que durante años no hemos sabido reformar y mejorar, ¿no? Y eso se traduce en que para muchos chicos no es muy claro cuál es el sentido de la secundaria. Entonces, en situaciones de apremio como el actual, eso puede presionar para la deserción y la incorporación al mercado laboral temprano. Y esto, como sabemos, es particularmente agudo en el caso de las chicas, ¿no? En el Perú, las tasas de conclusión de la secundaria son más o menos parejas entre hombres y mujeres, pero las trayectorias escolares no son parejas. Hay menos tolerancia a la repetición femenina. Los padres, si un chico le va mal en el colegio y va a repetir, no importa. Si una chica le va mal en el colegio y va a repetir, la sacan. Y eso pasa en cierto grado, no es que pase muchísimo, pero eso lo vimos hace 20 años en algunas informaciones y lo hemos seguido viendo hace poco. Eso me preocupa un montón. Y la tercera cosa que me preocupa es la situación de la educación privada, ¿no? La educación privada, sobre todo la educación privada de bajo costo, tiene una presencia masiva en el país. El 60 y tantos, 60% probablemente de los colegios de educación básica cuesta menos de 300 soles al mes. Y algunos de ellos, la mayor parte de ellos probablemente brinda servicios muy malos y que los chicos, las familias acceden o buscan esta educación por múltiples razones. Una de ellas, que es la que más me preocupa, es que hay zonas de expansión urbana que con la informalidad que existe en el país no se reservaron los espacios para hacer locales escolares, los terrenos no están saneados, entonces el Estado no puede construir una escuela y entonces las oportunidades de acceso a educación en esas zonas son limitadas. Entonces los chicos empiezan a ir a colegios como estos. Entonces se caen los colegios privados porque las familias no pueden pagar, sobre todo estos de bajo costo, bajo presupuesto, a dónde van a ir las personas. Y en ese sentido, por ejemplo, es muy importante que el Ministerio haya abierto una posibilidad masiva de trasládate a la educación estatal, pero me sorprende que solamente 110.000 casos se hayan presentado para ese traslado. Yo creía que iba a ser mucho mayor por la educación privada de bajo costo es masiva, es 60% de la matrícula, ¿no? Y es 60% de la matrícula privada está en la educación de bajo costo, quiero decir, y me sorprende. Entonces me preocupa que en realidad, en vez de optar por trasladar a la educación estatal, estén optando por retirar a los chicos. Eso hay que monitorearlo, eso necesita investigación ahorita urgentemente. ¿Y qué medidas crees que se pueden tomar para reintegrar a estos chicos, a estas personas que posiblemente abandonen el colegio por los motivos que has mencionado? Bueno, ahí hay varias cosas que pensar, ¿no es cierto? Hay una primera cosa que es fundamental desde hace mucho tiempo, que es fortalecer la educación estatal, hacerla cada vez mejor para que las personas puedan optar por ella como es su derecho, ¿no es cierto? Pero igual, digamos, el primer elemento es ese, digamos, que la educación estatal sea capaz de absorber una mayor cantidad de personas, de atender a una mayor de personas de mejor manera. El año pasado, con motivo de la gran presencia de refugiados extranjeros en el país, la Dirección Regional de Educación de Lima hizo un esfuerzo inmenso por adaptar algunos colegios para poder sacarle segundo turno, para poder recibir estos chicos. Y resultó que la gran mayoría de los chicos que entraban en segundo turno no eran extranjeros, eran peruanos, que como no había vacantes iban a un colegio privado de bajo costo. Entonces, eso es lo primero que hay que reforzar. Y lo segundo es que hay que entender que los padres de familia tienen libertad de elección en el Perú. Entonces, a pesar de que la escuela estatal se refuerce, habrá algunos que pueden querer seguir optando por la educación privada. Y entonces voy a decir algo que es muy impopular, pero hay que pensar seriamente en la posibilidad de que los padres de familia reciban algún tipo de ayuda económica para poder sufragar esa educación. Eso suena horrible en el Perú, a la gente no le gusta que se haga, excepto cuando en vez de decir lo que acabo de decir, le hubiéramos llamado becas para ir a una universidad privada y si todo el mundo está de acuerdo, pero cuando uno dice becas para ir al colegio privado ya no están de acuerdo, ¿no? Obviamente con un montón de condiciones para que no pasen las cosas que nos han pasado también a nivel universitario de asignación de subsidios vía becas
a lugares, a programas que probablemente nunca debimos subsidiar, ¿no? Pero eso hay que pensarlo, porque los padres de familia tienen el derecho de elegir distintas formas de educación, entre ellas la privada, ¿no? Claro. Y justamente hablando de darle dinero a estas familias para que puedan ayudar a pagar la educación de sus hijos, uno de tus temas de investigación ha sido la inversión pública por estudiante, ¿no? Donde has mencionado que tiene una tendencia a aumento reducido en las últimas décadas, no un aumento, pero muy chico. ¿Cómo crees que este pequeño crecimiento cambie dada la situación económica nacional como consecuencia de la crisis del coronavirus? Bueno, el texto que mencionas, al que haces referencia, parte de postular un par de cosas, ¿no? La primera es mirar el tema de financiamiento educativo supone elegir las formas mejores de mirar el tema, ¿no? Durante más de 50 años se ha mirado el tema de financiamiento educativo de una manera que no ayuda. ¿Cuánto gasta el gobierno como porcentaje del Producto Bruto Interno? Ahora que el Producto Bruto Interno se va a caer, ese porcentaje va a subir y evidentemente eso no quiere decir que el gasto público esté aumentando, ¿no es cierto? Y eso simplemente muestra que ese es un pésimo indicador para mirar las cosas. Entonces lo que hicimos ahí fue un rastreo del largo plazo de 70 años del gasto público por estudiante, ¿no? Digamos, lo que va a producir es que si hay un incremento de la matrícula en el sector estatal, está creciendo el denominador, es decir, va a caer el gasto por estudiante, lo cual, digamos, hay que compensarlo con mejores políticas fiscales y mejores políticas de gasto público, ¿no? ¿Qué va a pasar el próximo año con el presupuesto? Si seguimos recaudando lo que recaudamos, es probable que haya una contracción del gasto público el próximo año, a menos que se tomen decisiones de inyectar recursos adicionales para que no haya esa contracción. Lo primero que habría que hacer es proteger el gasto por estudiante para seguir fortaleciendo la educación y la salud pública. Eso es una cosa fundamental, ¿no? Pero obviamente con una caída de la producción, un golpe a la economía como el que se está recibiendo, eso va a ser un objeto, espero, sea objeto de una discusión pública seria y no de una decisión entre cuatro paredes, entre burócratas con una perspectiva de cajero sobre el tema, no una perspectiva de desarrollo sobre el tema, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que protejamos el gasto social en este momento, protejamos el gasto en educación, el gasto en salud, para poder, salir de esta situación y mantener esa tendencia al alza en el gasto público por estudiante que hemos tenido en los últimos 20 años. Hoy día estamos gastando un poco más de 4.000 soles por estudiante por año, lo cual sigue siendo poco. Claro, es muchísimo más de lo que gastábamos en el año 90, que era 850 soles aproximadamente, pero sigue siendo poco en comparación, digamos, con lo que gastan países vecinos o con lo que gastan en Europa, ¿no? Y poco con relación a lo que las personas necesitan en última instancia, ¿no? Exacto, ¿no? Sobre todo ahora que tantos chicos se van a trasladar a colegios públicos, ¿no? Exacto, ¿no? Y hay que hacer una inversión fuerte, digamos, en habilitación por ejemplo, el tema de infraestructura es un tema que, digamos, los chicos tienen que tener un lugar donde lavarse las manos y muchos de los colegios, no solo del Estado, también particulares, no garantizan hoy día esas condiciones. Exacto. Y hablando un poco de resultados, la información comparada que tenemos sobre aprendizaje muestra, por una parte, que estamos muy lejos de lo que se observa en otros países, ¿no? de países tradicionalmente desarrollados, y por otro, que avanzamos a ritmo lento. Entonces, ¿qué debemos hacer para mejorar y también ir un poco más rápido, ¿no? Mira, aunque parezca mentira, la política educativa peruana ha tenido una profunda continuidad en los últimos 25 años, ¿no? Si uno recuerda las grandes banderas de hace muy poquito tiempo en términos de educación, era la necesidad de organizar la política en función de 4 ejes: docentes, infraestructura, aprendizajes, gestión. Esos son los ejes que se establecieron hacia más o menos el año 95 en el Perú. Esa continuidad que ha tenido la política educativa ha tenido algunos resultados. Hay cosas que han mejorado, pero han mejorado a un ritmo muy lento. Por un lado, como bien dices, o sea, si uno mira los niveles medios de aprendizaje, van mejorando, pero a un ritmo lento. Hay algunos datos raros para hacer unas cosas así, pero eso se explica por algunas distorsiones dentro del sistema, pero la tendencia es una tendencia positiva, pero tímida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y además, mantener ese foco ha significado también mantener, digamos, la negligencia respecto de otros problemas como la profunda inequidad del sistema y la profunda segregación social que existe en el sistema educativo.
Entonces, ¿cómo revertir eso, no? Hay muchas cosas, no hay una bala de plata en la educación, no hay una sola medida, pero digamos lo que a mí me resulta claro es que aparte de incrementar el financiamiento, aparte de mejorar las políticas de formación docente y de carrera, etcétera, una cosa que es clave es cambiar y sustantivamente la estructura centralista que tenemos en el sector, ¿no? El sector se maneja con una lógica según la cual se toman decisiones en un punto central llamado ministerio y todos los demás son una especie de engranajes que traducen esas decisiones en las acciones que suceden en el aula y por supuesto eso nunca funciona así. Digamos, es creer que los sistemas dinámicos complejos como los sistemas sociales funcionan sobre la base de una manera asimilable a una analogía mecánica es no entender cómo son los asuntos sociales. Los asuntos sociales tienen una lógica distinta donde lo importante es la acción de las personas, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es habilitar la acción de las personas. Necesitamos un sistema que confíe en las personas y obviamente y que plantee pautas para que las personas no se vayan por cualquier lado. Eso es una estructura de supervisión que no tenemos, ¿no? Pero sobre todo que confíe en las personas, que dé autonomía a las instituciones educativas para que desarrolle su creatividad, para que explore opciones, para que los profesores puedan ejercer autónomamente su juicio profesional y su ser profesionales. Pero eso tiene un montón de supuestos, eso es una cosa que no se puede hacer de la noche a la mañana, eso tiene que ver con cómo le damos escala a las escuelas, y las escuelas son puntitos donde hay un solo profesor o dos profesores casi sin recursos. En realidad hablar de autonomía es hablar de abandono, no es hablar de autonomía. Entonces, ¿cómo construimos escuelas más sólidas para que éstas tengan autonomía y poner a todo el aparato del Estado al servicio de los estudiantes, los profesores y sus escuelas, y no al revés, ¿no? Hoy día la mayor parte de los directores, tanto del Estado como de los colegios privados, tienen que invertir un volumen inmenso de tiempo en atender las necesidades y los reportes y las informaciones que le pide el aparato del sector. En vez de que el aparato del sector los ayude, en realidad el aparato del sector opera como una carga sobre las escuelas, ¿no? Eso es lo que creo que es importantísimo modificar, aparte de un montón de otros factores. Esto no hay una única solución, pero fortalecer las escuelas, fortalecer las instituciones para que éstas puedan, liberar su capacidad creativa y desarrollar su capacidad creativa dentro de un marco que por supuesto tiene que estar supervisado para que no se vaya por cualquier lado. Creo que es mucho más rico que pensar que 500 burócratas en una oficina central van a poder hacer micromanagement de todo el sistema y decir, mira, aquí a esta escuela le cayó 2 puntos en la evaluación censal, entonces hay que hacer tal mecanismo para ponerle un garrote o una zanahoria. Si seguimos pensando las cosas en esos términos, si seguimos pensando, nunca se habían pensado así en educación hasta hace muy pocos años, y eso ha causado muchísimos problemas en los últimos años, ¿no? Pero esa forma de pensar la política, como que las personas en realidad son pequeñas maquinitas que funcionan según lo que uno les ponga al frente, y las instrucciones que uno les dé, esa forma hay que desterrarla de la política pública. En general ha hecho mucho daño al país en los últimos años. Y durante la conferencia Proyecto Perú Bicentenario, que justamente se realizó hace unas semanas por el SIUP, ¿no? Mencionaste que debemos cuidar la vida institucional del país, dado que no solo educan las escuelas, sino que educamos todos en todos lados, lo que realmente suena bastante lógico. Pero ¿cómo podemos impulsar el civismo cuando a través de los medios de comunicación vemos diariamente una falta de respeto por la ley, por las normas, vemos misoginia, vemos xenofobia? Y no solo a nivel de la población, también respecto a las personas que nos gobiernan y representan, ¿no? Con algunas leyes que estamos viendo actualmente en el Congreso, una que buscaba, por ejemplo, expulsar a todos los venezolanos, por mencionar un caso. Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, los medios de prensa nos muestran todos esos problemas. Ya, pues, pero no basta que lo muestre, también todos tienen que combatir. Los medios de prensa tienen una función social, los medios de prensa operan sobre, por ejemplo, los medios de radiodifusión operan sobre un bien público que es el espectro radioeléctrico, y según el artículo 14 de la Constitución tienen que colaborar con la educación y la cultura del país. Entonces no solo se trata de miren ahí cómo hay discriminación y ahora pasamos al programa cómico donde se discrimina, o sea, de verdad, o sea, hay que reclamarle a la gente que haga su cosa, su parte, y todos tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Una de las cosas que de verdad los peruanos tenemos que reflexionar en serio es lo siguiente:
los políticos y el Congreso y no sé qué, y hacen barbaridades. Bueno, hace 40 años que los elegimos nosotros. O sea, hay algo que nosotros no estamos haciendo bien tan bien. Vamos a tener elecciones el próximo año. O sea, de verdad, tenemos que pensar seriamente qué es lo que tenemos que hacer. Si queremos que las cosas sean distintas, tenemos que elegir algo distinto. Y si no hay algo distinto en el menú, tenemos que inventar algo distinto en el menú. Esa es nuestra responsabilidad como colectividad. Yo creo que obviamente no todos tienen la misma cuota de responsabilidad, ¿no es cierto? Eso hasta los animados de Marvel lo tienen claro, ¿no es cierto? El tío del Hombre Araña le dice al Hombre Araña, un gran poder implica una gran responsabilidad. Efectivamente, los que tienen más poder tienen más responsabilidad. Los que pueden poner 3.6 millones de dólares en una campaña electoral para cuidar su propio bolsillo tienen más responsabilidad que los que solamente tienen un voto. Eso es indudable. Pero todos tenemos algún tipo de agencia, de capacidad de intervención, de capacidad de actuar. Y si hay una educación fundamental que tenemos que aprender, es que la libertad implica la responsabilidad, y la responsabilidad es actuar para crearla con mejores condiciones. Entonces, porque a fin de cuentas la vida institucional que hay que reforzar, que es a lo que hacía referencia inicialmente la pregunta, es la vida institucional no es otra cosa, no son los edificios de las instituciones, son los comportamientos de las personas, son las cosas que nosotros hacemos. Entonces, inculcar un sentido básico de responsabilidad como contraparte del sentido de la libertad que tenemos las personas para actuar es probablemente la tarea educativa que tenemos absolutamente todos. Cuando todas las teorías de conspiración que le echan la culpa a alguien, lo que hacen es despojar de responsabilidad a uno mismo. Hay que recordar siempre, hace 40 años nosotros elegimos al Congreso y al Parlamento, y lo hacemos siempre nosotros. No lo hace ningún marciano, no lo hace nadie más, y hay que asumir esa responsabilidad de comprarnos ese pleito como país, si es que de verdad nos interesa que las cosas sean distintas. Exacto. Y ya para ir cerrando, antes de pasar a las preguntas, una pregunta sobre el profesor universitario, pero que en realidad también aplica a los profesores de colegio, ¿no? ¿Cómo adaptarse a un escenario donde, por ejemplo, las clases y las evaluaciones se dan en un contexto donde los chicos no solo están conectados a la clase o a la evaluación, sino están conectados entre sí, ¿no? Lo cual puede generar también plagio, copia, tantas cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo adaptarse a este nuevo contexto? Bueno, primero creo que hay que repensar algunas cosas, ¿no es cierto? Cuando tú en tu trabajo, yo en mi trabajo, me paro de mi oficina y llamo a un compañero para resolver un problema, eso le llamamos colaboración y trabajo en equipo, ¿no es cierto? Ya, ¿por qué llamar a eso trampa en los exámenes en los colegios? ¿Por qué no pensar que las personas resolvemos las cosas cooperativamente, ¿no? Obviamente hay cosas que hay que demostrarlas individualmente también, pero hay que empezar a repensar qué cosa es el trabajo colaborativo y cómo trabajamos las personas. El aprendizaje no es solo un atributo individual, es un atributo de personas que están socialmente situadas y que por lo tanto colaboramos y trabajamos con otras personas. Eso es lo primero que hay que pensar. Lo segundo que hay que pensar, que tiene que ver con los sistemas de evaluación, es acerca de, y aquí me voy a poner casi estadístico, ¿ya? ¿Cuál es la naturaleza de la variable aprendizaje, ¿no? La naturaleza de la variable tiene que ver con su nivel de medición, y el aprendizaje es una variable ordinal. Uno aprende más, uno aprende menos. Uno no aprende, un 15 no es 50% más que un 10, ¿no? No lo es. El aprendizaje no se mide de esa manera. Entonces tenemos todavía en el mundo estos sistemas de puntuación vigesimal o decimal que en realidad son una absoluta arbitrariedad que produce una obsesión alrededor de: profesor, por favor, súmame 0.34 de esta pregunta porque es lo que me falta para completar. O sea, eso no es aprendizaje, eso no es educación, ¿no? Esas cosas, esas prácticas las tenemos que reflexionar y mejorar. Entonces, los sistemas de evaluación, por ejemplo, son cosas que son esenciales en la labor docente y que tenemos que repensar en función de la naturaleza del fenómeno del aprendizaje y en función de cuáles son los aprendizajes que queremos provocar, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa mucho que, digamos, yo hace varios años que dicto un curso en el cual todos los trabajos se hacen asincrónicamente, digamos, y las evaluaciones, y son trabajos personales, por ahí algún chico comete algún error, pero si le pregunta a alguien cómo hacer su trabajo, bueno, así es lo que yo hago en mi trabajo, ¿no? Le pregunto a mis colegas, ¿no? Entonces, eso es parte del proceso de maduración
Entonces hay que mirar bien estas cosas, hay que reflexionar muy a fondo sobre los sistemas de evaluación y hay que reflexionar muy a fondo acerca de si todo lo que hacemos tiene que ser representado bajo la forma de, por ejemplo, en el caso universitario, de cursos que se dictan en 2 sesiones de 2 horas a la semana durante 16 semanas al semestre, y en realidad, ¿por qué tendría que ser todo así? ¿Por qué no hay cosas que se dictan, no se dictan más bien, sino que se trabajan, por ejemplo, en una semana intensiva de charlas de determinado tipo y luego 2 semanas de trabajo colaborativo de procesar lo que se hizo en esas charlas? ¿O por qué no hay cosas que son clases de 20 minutos pregrabadas sobre un tema que después van a un taller para hacer trabajo de lectura dirigida y discusión dirigida de lo que se hizo en esos 20 minutos? Hay 1000 cosas que se pueden hacer y el sector educativo en eso es muy conservador. Seguimos operando según el modelo industrial del siglo XIX, aulas rectangulares como galpones industriales, estudiantes unidos por su fecha de manufactura, es decir, por su edad, y timbres y horas, cuando en realidad la experiencia de aprender es bastante más caótica que eso y menos susceptible de ese tipo de planificación burocrática, y por lo tanto deberíamos buscar más formas y trabajar de maneras más diversas las cosas, ¿no? Entonces yo creo que si algo debe servir este tiempo, es para demostrarnos que en realidad podemos aprender de más formas que sentaditos, todos juntitos en una aula rectangular, en un horario rígido durante X cantidad de semanas al año o al semestre. Claro, ¿no? La pandemia puede ser una oportunidad para cuestionar muchísimas de las estructuras actualmente. Debería, si no hacemos eso realmente, de verdad, creo que estamos desperdiciando una oportunidad. ¿Y qué aprendizajes nos está dejando entonces la pandemia, en tu opinión? O sea, no sé qué vamos a aprender como país, o yo quisiera que lo aprendamos como país, que aprendamos como país que el desarrollo es una sociedad de libertad y de justicia y no una sociedad de cambiar el teléfono cada 6 meses, ¿no? O el carro cada 2 años, o qué lindo que está el grifo, ¿no? O que aprendamos eso, que es una sociedad de libertad, de justicia, de respeto, de valoración, de sentido de comunidad, de construir un proyecto, una vida colectiva que tenga sentido para todos. Que ese proyecto y esa construcción pase por entender que las personas tienen derecho a un empleo digno, un trabajo digno, que no tienen por qué trabajar, digamos, en el Estado. Hay gente que piensa que tener una reunión un domingo a las 5 de la tarde es un mérito, ¿no? Realmente no lo es, ¿no? Que las personas tienen derecho a una jornada de trabajo digno, que tienen derecho a un descanso digno, a ver otras cosas más en su vida, a tener un balance entre las distintas partes de su vida, y ese trabajo debe ser suficiente para darles un sentido de seguridad social, de protección de salud, de protección frente a una situación de emergencia como esta. Entender que para que construyamos eso nos debemos juntar y no podemos estar tan segregados socialmente y como estamos en el país. Esos son los aprendizajes que yo quisiera que tengamos, ¿no? Es decir, que el próximo año estemos discutiendo no acerca de cómo seguir teniendo más plata para seguir guardándola en el chanchito para algún día de una crisis, sino cómo tener un país mejor, de vida ciudadana, plena, donde todos podamos ejercer nuestros derechos y por consiguientemente, digamos, ejecutar o hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Eso es lo que me gustaría. Si lo vamos a aprender o no, esa es una segunda discusión. Tenemos, César, algunas preguntas del público. Cate de la Cruz Rojas nos pregunta: ¿cómo podemos replantear la educación en las zonas rurales? ¿Podemos plantear estrategias de promotores educativos comunales? Hay muchas cosas que podemos hacer, pero primero creo que hay algunas cosas que son comunes en todos los ámbitos. Para que la educación sea pertinente al contexto local particular, sea urbano o sea rural, eso no se va a lograr nunca si esto es, digamos, todo pauteado desde el ministerio. Esto necesita autonomía escolar. Y esa autonomía podría significar, y debería significar en muchos casos, no solo en el medio rural, la incorporación en la actividad escolar
de promotores, de personas de la comunidad de la cual uno aprenda cosas, ¿no? La escuela además está muy cerrada sobre sí misma y más bien debiera abrirse a la comunidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las escuelas maorí de Nueva Zelanda. Las personas mayores de la comunidad llegan a la escuela y cuentan las tradiciones y cuentan la historia, y esos son espacios de reproducción y de reconocimiento de la cultura local y de preservación, y de no solo preservación museística, sino de preservación de la vitalidad de la cultura local. Eso en un sistema centralizado es muy difícil de hacer. A ningún director le van a dar un bono por invitar a la persona más antigua de la comunidad a que cuente la historia de la comunidad, ¿no es cierto? En cambio, si un director tiene autonomía para hacerlo y tiene una orientación que le diga ábrete a tu comunidad y a tu espacio, allí se incorporan distintas cosas, ¿no? Como promotores, o el trabajo de los mismos dirigentes comunales, o el trabajo de las personas que están alrededor, porque a fin de cuentas nos educamos para vivir en comunidad, no para vivir encerrados en la escuela y dar exámenes en la escuela. El sentido de la educación no es cerrarte del mundo para dar exámenes. El sentido de la educación es abrirte al mundo para poder interactuar con él y construir con él. Exacto. Y Stephanie Aime Apaza nos pregunta, ¿qué consideras que se debe replantear en la educación superior para garantizar una educación de calidad e inclusiva? ¿Qué se está considerando en las políticas educativas? Reformular a partir de esta pandemia para los grupos vulnerables, por ejemplo, estudiantes con necesidades educativas, migrantes, etcétera. Esa es una pregunta que da para un par de horas de conversación, ¿no? Así que lo único que voy a decir es dos cosas, ¿no? Una primera es la necesidad de pensar en la educación superior como educación superior en su conjunto. Es decir, como una forma o un nivel de educación en el cual se pueden seguir simultáneamente o alternativamente distintos caminos. El camino académico, el camino profesional, el camino del arte, y etcétera, ¿no? Y todas esas son ocupaciones, y todas ellas en el fondo son ocupaciones igualmente legítimas. Lo que hay que acabar es con esta jerarquía que dice que las universidades son más que los institutos, ¿no? Y esto es más que las escuelas superiores de arte. En realidad todas son formas de educación superior y hay que ver cómo se integran. La ley de institutos y escuelas de educación superior que se aprobó hace unos 2 o 3 años da algunas pautas en ese sentido, pero más allá de la ley se necesita reformatear un poco las cosas, ¿no? Tenemos una ley universitaria que hay que modificar en muchísimos aspectos, ¿no? Para empezar, es una ley que aspira a un único modelo de universidad, cuando en realidad hay muchos modelos de universidad y no tiene por qué presumirse, como presume la ley, que todas las universidades tienen que ser estructuradas igual y todas las carreras tienen que ser estructuradas igual. ¿Por qué todas las carreras tienen que tener 200 créditos? ¿Por qué? Sí, caramba, qué coincidencia, todas son igualitas. ¿Por qué todas las carreras tienen que ser dirigidas por un decano que tiene un doctorado en investigación, doctorado como un grado de investigación avanzada? ¿Por qué? ¿Por qué no hay carreras donde 25 años de experiencia profesional habilitan a un decano a tener más idea de cómo se va a hacer ese ejercicio profesional, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que reparar en la concepción general de la educación superior para poder primero, además, ampliarla, darle más flexibilidad y ahí enfrentar esos problemas que has mencionado, que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con las necesidades en general, ¿no? Y con la profunda inequidad que hay en general en el sistema educativo, no solo en la educación superior. Entonces hay que crear mecanismos, por ejemplo, para que de nuevo, las universidades, al igual que las universidades, los institutos, al igual que las escuelas, sean espacios de encuentro entre personas de distintos antecedentes socioeconómicos y culturales, cosa que en el Perú no hacemos, ¿no? Exacto. Y me has hecho acordar, hablando de esto de los 200 créditos y cómo las carreras no tienen que ser iguales. Yo vengo del mundo del marketing y la publicidad, por ejemplo, que una vez hablando con una persona me decía que en la carrera de comunicaciones y publicidad, ellos medían el éxito de un profesional en base a premios, ¿no? Cantidad de premios que esta persona había ganado y de cursos internacionales, y me decía, a mí invertir en un máster para poder enseñar no me sale rentable, pero yo he sido profesor toda mi vida, ¿no? Entonces cada carrera tiene sus particularidades, ¿no? Pero eso es un ejemplo de lo que está ocurriendo con esta ley, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos una última pregunta de Fanny Caballero,
¿Cómo ves el trabajo colaborativo entre docentes? ¿Consideras que en este contexto, bajo modalidad virtual, los docentes están haciéndolo mejor o peor? ¿Cómo podemos promoverlo en las instituciones? Difícil de responder en general, ¿no? A la pregunta de Fanny, porque yo, por ejemplo, puedo contar un caso lindo, que es el caso del curso de Proyección Social nuestro en la universidad. El curso de Proyección Social estaba diseñado para tener un componente altísimo de trabajo de campo, de asesoría a microempresas. Una vez que entramos a cuarentena, eso no puede funcionar, y el trabajo que ha habido entre los profesores del curso, la profesora coordinadora del curso, para reformular, rehacer, repensar y retrabajar e ir monitoreando cómo va avanzando el curso a lo largo del semestre, es una maravilla en términos de trabajo colaborativo. ¿Eso es un ejemplo común? ¿No es un ejemplo común? La verdad no lo sé. Ojalá, digamos, ojalá los espacios que tenemos, nosotros la próxima semana, por ejemplo, en el departamento nuestro, vamos a tener una reunión de profesores de tiempo completo un poco para ver cómo estamos, seguir ajustando y compartiendo cosas, ¿no? Esos espacios de colaboración son claves. ¿Cuántos se están implementando, cuántos no se están implementando? No lo sé, porque además también es cierto que para todos y cada uno de nosotros individualmente estos tiempos son tiempos raros, son tiempos donde el trabajo se desordena, se complica, y entonces a veces encontrar el espacio para conversar con los colegas se hace más dificultoso, ¿no? Pero es fundamental. O sea, yo creo que Fanny está apuntando a un tema que es clave, que es recordar que el trabajo profesional, incluido el trabajo docente, es un trabajo siempre colegiado, no es solo un trabajo individual. Perfecto. Y ahora me gustaría invitar a Antonella Rivera Bianchi. Antonella es economista y asistente de investigación en el SUB, y junto con César es coautora de un libro todavía inédito, pero que está por salir próximamente: Cómo crear centros educativos integrados de educación básica regular. Antonella, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y tengo, algunas preguntas para ustedes. Empecemos justamente sobre este tema, ¿qué son los centros educativos integrados, mejor conocidos como CEI? ¿Y de qué manera implementar una opción como esta puede contribuir a que tengamos una mejor educación básica? Bueno, yo puedo empezar. Los centros educativos integrados son la propuesta principal de nuestro libro, y antes de explicar qué son, me gustaría explicar de dónde nace esta propuesta. Y es que actualmente en el Perú no está claro qué define una institución ni cuántas existen. De hecho, la gestión educativa se centra solo en la prestación de servicios, ya sea inicial, primaria o secundaria, perdiendo la vista de la idea de la institución, ¿no? como un todo. Entonces, una institución es usualmente entendida como equivalente a un servicio de un nivel educativo dado. Entonces, lo que hemos hecho con César es identificar vínculos entre estos servicios de inicial, primaria y secundaria, e integrarlos en instituciones, o lo que llamamos en el libro centros educativos integrados. Para hacer esto hemos utilizado información empírica sobre las trayectorias efectivamente experimentadas por los propios estudiantes, dado que si los estudiantes de una determinada inicial, por ejemplo, luego asisten a una determinada primaria y luego a una determinada secundaria, estos tres servicios deberían construir una unidad definida por la misma trayectoria de estos estudiantes. Entonces, podemos entender estos CEI, comunidades pedagógicas que se enfocan en toda la trayectoria del estudiante y no solo en fracciones de esta. En el libro hemos podido identificar que los aproximadamente 60.000 servicios educativos de inicial, primaria y secundaria con los que cuenta el sector educación podrían operar en aproximadamente 12.000 centros educativos integrados. Claro está que esto es un resultado preliminar, porque es necesario la validación en el campo, pero creo que es un resultado bastante robusto.
bueno, en cuanto a cómo estos centros pueden contribuir a que tengamos una mejor educación básica, bueno, esto permitiría mejor la dotación de infraestructura y equipamiento, permitiendo que finalmente podamos contar con estimaciones robustas acerca de la necesidad de ambas cosas, que hoy en día son inexistentes. Y por último, pero de primera importancia, podríamos conformar equipos docentes que tengan el tamaño suficiente para operar como colegiados. Y bueno, por lo mismo, como comentó César hace un rato, gozar de niveles importantes de autonomía que hoy son inexistentes. Y Antonella, ¿se sabe a cuántos alumnos pueden beneficiar estos colegios? La verdad que no me acuerdo del monto exacto ahorita, no sé, César, si... Sí, es lo que hemos hecho. Esta propuesta es una propuesta que permitiría, digamos, crear colectividades docentes y de estudiantes que representan más o menos en números gruesos un poco más del 90% de los profesores y los estudiantes de los 3 niveles educativos de educación básica regular, ¿no? Hay otro 10% que no es que quede afuera, sino que un trabajo como el que hemos hecho nosotros, que es un trabajo más sobre la base de información secundaria, los registros de matrícula y de las bases de datos que existen, y no una operación de campo, no se pueden resolver, sino que hay que resolverlos en el campo. Es decir, para que el 100% de los chicos pueda tener un sistema educativo que los atienda de una manera más integrada, obviamente el trabajo nuestro tiene una limitación, que es que hay que ir a cada uno de los lugares y mirar efectivamente cómo funcionan las cosas, y eso es lo que explica, digamos, hoy en esta primera aproximación que menciona Antonella, llegamos más o menos a, no me acuerdo, el 92-93% de docentes y estudiantes de los 3 niveles educativos, ¿no? Entonces, claro, lo que falta hay que resolverlo en el terreno, no se puede resolver en un libro. ¿Y cómo explican ustedes este fenómeno, esta tendencia a la atomización de los servicios educativos, y que no solo se observa en entornos donde existe un patrón demográfico disperso, sino también en áreas urbanas? Bueno, para los que no saben qué es esto de la atomización de los servicios, la atomización de los servicios significa pequeños servicios en número de matriculados y en secciones con muy pocos estudiantes, pero también en que estos tienden a contar con muy pocos docentes, así como infraestructura y equipamiento limitado. Entonces, como mencionas, podría esperarse que en zonas urbanas no exista este fenómeno, dada la mayor población y densidad. Sin embargo, en el libro comentamos que esto ocurre incluso en las ciudades más grandes del país. Y bueno, creo que una explicación a esto es la poca flexibilidad que tiene el sistema para ajustarse a la distribución de la población en el propio territorio. Por ejemplo, cuando se crean nuevos puestos de atención en cierto lugar, sin que haya una compensación en los lugares donde se ha reducido la matrícula. Si bien puede ser imposible que la matrícula que queda en los lugares menos poblados se desplace hacia otro lugar más poblado, también puede ser que simplemente no haya acciones administrativas en ese sentido, ¿no? Probablemente por el hecho que comentamos en el libro de que las plazas docentes están atadas a estos puntos de prestación y no a una unidad mayor, como por ejemplo lo que proponemos, ¿no? Los centros educativos integrados. ¿Y de qué manera la creación de estos centros educativos integrados, los CEI, permitiría que los servicios educativos sean más autónomos y cuenten con colegiados profesionales, así como que se pueda gestionar oportunamente las necesidades de infraestructura e equipamiento? Ya bueno, cuando el foco está en las personas y sus necesidades educativas, nos vemos obligados necesariamente a hablar de la autonomía de las instituciones, como mencionó César. Y esta autonomía necesita de escala suficiente para poder ser real.
como dijo César también hace un rato, un docente aislado en una pequeña escuela atomizada no gozaría de autonomía, sino más bien de una especie de abandono. Y justamente los centros educativos integrados permitirían que cada institución cuente con la escala suficiente para poder operar de manera autónoma. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Hemos conversado con César Guadalupe y Antonella Rivera. Quédense atentos para más contenido en nuestras redes, y esto fue Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del Boletín del CIUF.